Era tan fuerte que era totalmente literal. Si yo peleaba con un demonio en la noche, bueno, yo me caía de la cama, a mí me encontraban debajo de la cama golpeada, aruñada. Era literalmente un enfrentamiento. No nos quería llevar el pastor donde la mujer, porque cuando nos vio dijo, estas dos niñas, esa mujer es peligrosa. Le tenían mucho miedo a la mujer en el lugar. Y llamamos a un motoconcho y él dice, esta mujer vuela hasta de día. Ustedes dos muchachitas no saben en lo que se están metiendo. Dios le bendiga y bienvenido a este su canal, Joven de Cristo Blog, un canal que está trayendo contenido de bendición y de edificación a cada una de sus vidas. Que le habla su hermano Anderson Bautista y hoy me cuento acompañado de una gran mujer, la pastora Beatriz. Dios le bendiga, pastora. Un honor poder compartir con ustedes una vez más. Es para mí un placer poder compartir de las maravillas de Dios con todos ustedes. Amén. Dios bendiga a las personas que también se van a conectar ahí, van a ser bendecidas y edificadas por este poderoso contenido que estamos trayendo en su canal Joven de Cristo Blog. En una transmisión pasada, o en un video pasado, hablábamos acerca de lo que fue su vida y cómo usted vino a los caminos del Señor. En esta segunda parte queremos hablar, pastora, de las cosas que usted tuvo que vivir, ver y palpar en esos primeros días en los caminos del Señor, luego que viene a Cristo. Amén. Para las personas que están entrando al camino del Señor y que son personas que creen que va a ser fácil, no va a ser fácil, pero sí posible de la mano del Señor. Cuando llegué a Cristo, el enemigo inició lo que yo le llamo la cacería. Él quería recuperarme de nuevo y yo tenía una decisión firme de seguir a Jesús. En medio de ese proceso comenzó lo que yo llamo mi gran lucha o mi gran batalla. Los ataques eran muy fuertes, de tal manera que en un momento del proceso le dije a Dios que porque Él no me libertaba. Habían gente que decían ya Dios la desechó, Dios no la puede libertar. A mi mamá le dijeron amárrela, tránquela, que viva con sus demonios, ya no podemos lidiar con ella, porque era fuerte la lucha que sostenían los hermanos en medio de que yo caía en la iglesia revolcándome. Eran a veces las 4 de la mañana y todavía estaban bregando conmigo, un demonio entraba y otro salía, y ellos le dieron a mami, Dios no la puede libertar. Y yo recuerdo que en ese proceso fui a Dios llorando y el Señor se me apareció de lejos y me dijo, no te me acerques, yo te voy a libertar, pero yo necesito que los demonios que habitaban tu cuerpo te respeten a ti, vas a tener que enfrentarlos, yo voy a estar contigo, pero vas a tener que enfrentarlos. Entonces ahí ya yo entendí, incluso en ese momento Él me dijo, todavía faltan 21. Ya a esa etapa de mi proceso habían salido muchos demonios de mí, pero yo no entendía por qué era que eran tantos y todavía yo no era libre. Entonces Él me dijo, todavía faltan 21 y esos 21 van a ir uno tras otro. O sea, no le permitieron hacerme la guerra a todos al mismo tiempo porque yo no lo iba a resistir, sino que parece que Dios los mandó como entrenamiento. Primero vas tú, después tú. Y Él me decía, a medida que vayas venciendo, ellos se van a retirar y te van a respetar. No van a volver a habitar tu cuerpo cuando tú estés en baja espiritual, no te van a invadir de nuevo. Yo quiero que ellos te respeten a ti. Si traigo a otra persona que ore por ti, sean libres, van a respetar a esa otra persona, pero yo quiero que te respeten a ti. Yo entendí lo que Él me dijo y de ahí en adelante no vi el proceso de liberación como una tortura, sino que lo vi como un entrenamiento. Dios quería que yo los derrotara y Él me iba a permitir el enfrentamiento. Era tan fuerte que era totalmente literal. Si yo peleaba con un demonio en la noche, bueno, yo me caía de la cama, a mí me encontraban debajo de la cama golpeada, aruñada. Era literalmente un enfrentamiento. A veces pasaba de día. Mi madre estaba acá en casa los otros días y estábamos recordando esos momentos y mi mamá decía que ella recuerda que ella en ocasiones le dijo a la persona, dejen de golpearla porque es mi hija que está ahí. Y habían algunos hermanos que decían, no, usted no oye, que es el diablo que está hablando por su boca. Me daban trompones, pecos, me ahorcaban, me estrellaban la Biblia en la cara. Era algo fuerte, porque en ese escenario cuando yo caía, a veces me transformaba que parecía casi un animal, y cuando yo lograba tener control de mí, yo hablaba, yo le decía al enemigo, te vas de mí, y de repente él hablaba con su voz y decía, no me voy, y era como un pleito dentro de un mismo cuerpo. En un momento hablaba yo, en otro momento el enemigo y decía, no sé, Ivy, yo te vas porque yo no te pertenezco. Y era una lucha que cuando yo decidían estrellarme contra la pared, yo no podía manejar mi cuerpo y me chocaban para acá y yo no podía controlarlo, pero yo seguía repitiendo desde que podía tomar el control de nuevo, de que te vas y tienes que abandonar mi cuerpo. Y era una lucha que sostuve durante ese tiempo que Dios me permitió
pasar por ese proceso. Por eso te digo a ti que estás en esa batalla, sí se puede. Nos tocó en estos días, estamos lidiando con varias personas que están en ese proceso, que la gente me dice, pastor, es que habla él y por el momento habla el otro y me lo quieren internar, algo raro le está pasando y sube uno y va otro. Incluso la misma persona dice, todavía faltan tantos, porque yo estaba al tanto de cuántos demonios faltaban, porque Dios me había dado a entender y el Señor me estaba guiando en ese proceso. Él no me había dejado sola, pero era algo que yo tenía que atravesarlo. Después de esas manifestaciones demoníacas y de todo ese sacudimiento, ¿cómo estaba usted físicamente, espiritualmente? ¿Cómo se sentía? ¿En algún momento no sintió tirar la toalla y decir, yo voy a soltar todo esto? Bueno, mi cuerpo se sentía súper agotado, agolpeado, como que te han matado con una camisa de palo. Los hermanos me llevaban bola de golpe, que son una cosa que le ponen a uno para los golpes, uno se toma para los golpes, para la fiebre. Al otro día mi cerebro no reaccionaba bien a causa de la magnitud de la descarga en el cerebro que ellos provocaban, el agotamiento físico en medio de esa lucha. Y yo estaba así como el que mira lejos, como el que está vendido. Nunca tuve la intención de rendirme, porque era tan fuerte la atadura y el sufrimiento que yo tenía en la mano de Satanás, que yo veía ese enfrentamiento como la única salida y yo sabía que si Dios me ayudaba yo podía ganar. Es como cuando te dicen, tienes que soportar un dolor por 1 año, tal vez 2 años, o soportarlo toda la vida. Tú dices, no, pues en estos 2 años lo voy a aguantar como sea, pero de esta salgo porque salgo. Y Dios me había dicho, yo te voy a libertar. Entonces, en ese momento nunca sentí retroceder, porque entendí que retroceder era entregarme en la mano de ellos y rendirme a que me aniquilaran. Entonces, lo único que no puedes hacer es rendirte, Amén. porque Dios siempre te va a dar la victoria si tú no te rindes. Tremendo, tremendo. Yo quiero que usted nos cuente y nos hable de esas primeras experiencias que usted tuvo luego que pudo pasar ese proceso o vencer ese proceso de liberación. ¿Qué más vino a su vida después de eso? Amén. Ahí quiero entrar en un episodio y es que en una ocasión estaban orando por mí y los demonios se manifestaron muy fuerte, los vecinos corrieron y habían vecinos que viendo desde afuera de la casa caían endemoniados a causa de la presencia satánica que había. Y en ese momento vinieron 2 pastores, una pastora llamada Cufa, que en ese momento estaba viva y oró por mí. Cuando ella me vio, me dijo, Marta, esa es tu hija, porque pasaba algo y era que los 2 dientes de acá al lado como que se me deformaban y crecían. Y parecía un animal y no caminaba derecha, sino en 4 patas. Un animal que rugía como una fiera. Y mi mamá le dijo, sí, esa es mi hija, lo que pasa es que ella se transforma así cuando está poseída. Oraron por mí y en ese momento los demonios se calmaron, pero yo sabía que había un enfrentamiento y fueron saliendo uno por uno. Cuando por fin sale el último, el Señor me habló y me dijo, venciste. Wow. El último, que fue un espíritu indio que atacaba mi cuerpo, salió el último. Y el Señor me dijo, venciste. De aquí en adelante los demonios te van a respetar. Y es ahí donde Dios comienza, luego de que me dijo venciste, que ya Él comenzó a visitarme. Duró 1 año el Señor visitándome a mi cuarto e instruyéndome. Y en esa visita fue donde el Señor en una ocasión me mandaba donde había gente que estaba en la misma condición que yo, gente que estaba atada por la brujería, me mandaba donde brujos. Y la gente comenzó a acusarme porque decía, no entendemos cómo hace 3 meses, 4 meses atrás estaba totalmente endemoniada y ahora los brujos se están convirtiendo con ella y los demonios le están obedeciendo. Wow. La gente no podía entender que había habido un cambio y un trato de Dios muy directo y que el Señor estaba visitándome. Ya yo iba y decía, Dios estuvo en mi habitación anoche y me dijo esto, y era realmente todo lo que estaba pasando, lo que Él me había dicho. Pero la gente no podía entender que el cambio se pudo haber dado tan rápido. En ese momento, el Señor me dice, quiero que vayas a la entrada de la zanja en Nisibón, que era en Nisibón. En uno de los testimonios por ahí una persona dice, la bruja de Haití, él lo confundió con otro testimonio. Es en Nisibón. Me envía allá y me dice, hay una mujer, me da su nombre. Y esa persona practica la brujería y quiero que vayas allá. Yo tenía una compañera de ministerio que no ejercíamos un ministerio, éramos jóvenes de la iglesia, yo era nueva creyente no bautizada y ella sí era bautizada y tenía 13 años, pero Dios nos había dado una palabra que éramos compañeras de ministerio y nosotras lo habíamos creído. Y cuando Dios me daba una palabra, yo le decía a ella, manita, tenemos que ir a tal lugar, en la sala de hospital hay una persona así, Dios nos mandó a orar y cuando llegábamos allá estaba la persona con nombre y apellido, orábamos y la persona sanaba. Con todo eso venía pastora en las madrugadas, en las revelaciones, en esas visitaciones que Dios hacía a su vida.
A veces era en la madrugada, a veces era de día. El Señor solía aparecerse a mi cuarto en la mañana, a las 3 de la tarde cuando yo estaba orando. Siempre que yo estaba en mi cuarto orando, Él me dijo, te voy a instruir. Así mismo como el enemigo cuando yo nací se me apareció y me dijo, te voy a instruir para usarte en mi reino. Cuando Dios me hizo totalmente libre, me dijo, te voy a instruir. Yo no tuve oportunidad de estudiar o prepararme. Todo lo que sabía del otro reino era lo que ellos me habían enseñado, porque mi vida era muy caótica. Y sí fui a la escuela, terminé el bachillerato los otros días, porque me inscribí después de los 30 y pico de años, pero yo no había terminado el bachillerato. Y el Señor me dijo, yo tengo un plan contigo y yo te voy a instruir. Y comenzó un año a visitar, me enseñaba, era como yo sentarme. Incluso yo le preparé una silla en mi habitación y puse alfombras y yo le decía, te vas a sentar aquí. Porque cuando él comenzó a ir a mi cuarto era tan real que llegaba y literalmente se sentaba y él me decía que era Dios. Tal vez era uno de sus ángeles enviado, pero él se presentaba a sí mismo como Jesús y me decía, yo vine a instruirte. En ese momento me dijo, yo instruí a los apóstoles porque yo le dije, yo no tengo capacidad. Tú me puedes explicar 10 veces lo que tú quieras explicarme y no hay forma de que yo pueda entenderlo, porque a mí me habían sembrado que yo no servía para nada, que yo no era nadie, que yo nunca iba a salir con nada y mi autoestima estaba muy baja. Y él me dijo un día, ¿quién instruyó a los apóstoles? Porque él me dijo, te quiero pastoreando, voy a levantar una reforma contigo, te voy a enseñar. Y yo le decía, no, es que te equivocaste de persona. Y él me dijo, yo te voy a instruir. Entonces yo le preparé esa habitación que a veces llegaba y era demasiado fuerte su presencia. Y yo me sentaba en el suelo a escucharle lo que él me decía. Tuve esa clase de experiencia. Pero ahí el Señor me mandaba a diferentes lugares a hacer cosas que la gente consideraba esto no puede estar pasando con ella. Demasiado rápido, demasiado nueva creyente, viene de un mundo, estaba atada y la gente decía, es el enemigo, y Dios hablando conmigo porque él sabía que me había rescatado. Y ahí él me envía a ese lugar. Cuando yo voy le comunico a mi pastora, Dios me dio el nombre de una bruja en un lugar y yo tengo que ir a rescatar a esa mujer. Y voy con mi compañera de 13 años. La pastora me dijo, obviamente no, no puedes ir. Vamos a hacer un esto aquí. La compañera del ministerio suyo tenía 13 años. No en el evangelio, 13 años de edad. De edad. ¿Y usted? Tenía 17 y como 2 meses. Wow, o sea, ustedes eran unas jovencitas. 2 niñas. Entonces, sí, orábamos mucho y buscábamos a Dios juntas y Dios nos había dado promesa de que íbamos a andar juntas en el ministerio. Entonces, en ese momento, cuando me dicen que no, que yo no estaba capacitada para ir donde una bruja, y orar por ella y que se convirtiera, que no era posible. Yo voy donde Dios y le digo, Señor, mi líder dijo que no. Y el Señor me dijo, yo te capacité para ir. Entonces logramos que nos diera el permiso para ir al lugar y yo le dije, mire, yo voy a hablar con el pastor de allá para que nos lleve y no va a pasar nada. Si nosotras no tenemos la autoridad, pues nada va a pasar, vamos para atrás de nuevo. Y nos dejaron ir, nos fuimos para encerrarnos 3 días en la congregación del pastor donde llegamos. Bueno, mi compañera que se llama Keila me escribió porque vio el otro testimonio y me dijo, manita, cuántos recuerdos, porque ella ahora ya no estamos como compañera de ministerio, pero ella vio el testimonio y fue algo que vivimos, experiencia tremenda. Y ella me dijo, Dios mío, manita, cuántos recuerdos. Entonces, cuando nos fuimos, llegamos allá. No nos quería llevar el pastor donde la mujer, porque cuando nos vio dijo, estas 2 niñas, esa mujer es peligrosa. Le tenía mucho miedo a la mujer en el lugar. Y llamamos a un motoconcho y él dice, esta mujer vuela hasta de día. Ustedes 2 muchachitas no saben en lo que se están metiendo. Llamo a un niño y le digo, ¿tú sabes dónde vive? Y él dijo, yo sé, es en una montaña, yo te puedo decir dónde es, te dejo abajo de la montaña y de ahí para adelante ustedes continúan. Yo le dije, llévame allá, porque yo estaba decidida. Cuando llegamos allá, al borde de la montaña, la mamá vivía abajo. Cuando la mamá nos ve, se asusta y se pone la mano en la cabeza y baja para el pueblo a buscar gente, porque ella decía que siempre que iban cristianos allá, esa mujer se revolteaba y le daba golpe a los creyentes y se volvía un tollo, y ella la tenían amarrada porque ella le habían partido una pierna y la tenían amarrada y ella tenía muleta, ella tenía una cadena, pero podía moverse en la casa donde ella estaba, fue como una casita que le hicieron de madera, tenía muchos espejos y muchas cosas, parecía un altar.
pero ella podía moverse en ese entorno. Y la mamá sale para abajo huyendo. Cuando yo subo la montaña, ella me dice, yo le digo, fulana, y le digo su nombre, porque Dios me había dicho el nombre. Yo te ando buscando. Y ella me dijo mi nombre y me dijo, y yo te estaba esperando. Yo me impresioné un poco porque ella sabía mi nombre. Los demonios le habían dicho, viene una mujer así, así, se llama Beatriz, y a mí Dios me había dicho, ella se llama así, así. Cuando nos acercamos a ella, yo recuerdo que yo le dije que Cristo podía hacerla libre, que podía romper esas cadenas. Ella me miró y me dijo, cuando yo he querido convertirme, nadie viene a esperarlo a él aquí conmigo. Y luego que yo me convierto, la lucha que yo tengo con él, refiriéndose a Satanás, nadie está aquí para enfrentarlo conmigo y yo no puedo con él. O sea, ya lo que está diciendo, el embate o la cacería del infierno es demasiado fuerte para yo soportarla. Entonces ya tenía temor. Y yo recuerdo que le dije, lo vamos a esperar, ¿a qué hora viene? Le digo a la compañera mía. Eso es la montaña. En la montaña. Estamos en el lugar donde ella vivía, en esa loma. Y le digo a ella, si te conviertes hoy, yo te prometo que lo esperamos. Cuando ella dice, pues así sí. Yo le digo a Keila, la que andaba conmigo, recoge todo lo que ella tiene en el altar para sacarlo para afuera y quemarlo. Ella comenzó, oyen aquí, que tenía muchas cosas enterradas. Incluso tenía hasta cráneos de bebé enterrados en el piso de tierra, de cosas que habían hecho horribles porque chupaban muchachos. Entonces, cuando lo están desenterrando, yo le digo a Keila, echa todo aquí en un saco, y ella me dice, no, a ella no se lo puedo entregar, es a ti que te lo voy a entregar. Yo le dije, a mí no me lo vas a entregar, lo vamos a quemar. Y yo le dije a Keila, échalo. Entonces, a mi compañera se le quedó el brazo tieso, así que no lo podía enderezar. Luego, ella tuvo que irse, regresar a Higüey, porque ella no pudo enderezar más el brazo. Yo le dije, vete, porque la guerra va a ser fuerte. Ella era muy, muy joven, yo era más mayor, y yo decía, si a mí me pasa lo que sea por aquí, yo estoy paga, porque yo ya hasta una hija tenía, ella no se había casado y no quería que hubiera problema con sus padres si a ella le pasaba algo. Y ella regresó, luego que bajamos, ella regresó para Higüey y yo me quedé allá. Cuando sacamos todo, yo comencé, cuando ella se le quedó el brazo tieso, a echar todo en un saco para afuera para quemarlo. Ahí lo quemamos. Soltamos, la mujer se soltó porque cuando yo oré por ella, ella hizo así, se paró y se le paró el pecho y rompió la cadena que tenía en el pie y se paró derecha y soltó la muleta. Y yo dije, diablo, suéltala, y declaré la palabra, y ahí ella vuelve en sí y me dice, me voy a entregar a tu Dios. Si tú te comprometes a pelear con él y ayudarme a mí cuando él venga. Hice el compromiso con ella y le dije, lo vamos a esperar. Ella se convirtió. Cuando el pastor llega con la mamá y un grupo como de 20 jóvenes con palo y piedra, porque la mamá bajó a la ciudad y le dijo, allá hay 2 niñas y ustedes saben cómo se pone fulana. A esta hora tiene que haberla ripiado y no se sabe cómo están esas 2. Pensaban que le iban a hacer daño a ustedes. Que sí, la mamá dijo, esa ahorita tiene que estar desbaratada, si no las mató. Porque ella lo que vio, una niña de 13 años, yo era flaquita, aunque tenía 17 años, parecía una mosquita muerta, porque así era que la bruja me decía mosquita muerta. Y decía, esa mosquita muerta no sabe lo que ella tiene, decía. Y ella se convierte, y cuando ellos llegaron con palo y piedra, nosotros estábamos sentados en el piso explicándole el evangelio. Le estábamos leyendo el libro de San Juan y comenzamos a cantar. Los hermanos llegaron con sus palos y sus piedras y muchos inconversos del pueblo también, por si había que caer a palo para poder rescatarnos a nosotros. Y se sentaron todos en círculo y el pastor me miraba y decía, verdaderamente que Dios hace lo que quiere y con quien quiere, porque nadie de los que están allá abajo había Dios entregado esa victoria en su mano. Sin embargo, a 2 niñas que ni siquiera son bautizadas, Dios viene y le entrega a esta mujer. Y ella le decía al pastor, pastorcito, ella siempre hablaba como en forma diminutiva, usted no sabe lo que esa mosquita muerta tiene, y ella tampoco lo sabe. Y ella decía, no es por ella, es por lo que tiene. Y ahí oramos, cantamos y nos fuimos. En la noche yo le había prometido irla a buscar para el culto. Cuando llegamos al culto, le digo yo al pastor, ¿quién va a ir a buscarla? Ella a la montaña, ella tiene que estarme esperando porque vamos a amanecer en el templo. El pastor dijo que no era posible irla a buscar. Los hermanos dijeron que no era posible ir para la montaña a esa hora de noche, ya a las 7 de la noche. Y yo le dije, pastor, alguien tiene que acompañarme porque yo tengo el compromiso de buscarla. Yo me sentía comprometida, no puedo esperar que Satanás venga y eche para atrás el trabajo que se ha hecho.
Y recuerdo que un varón dijo, bueno, vamos entre 2 motores, la montamos atrás y si sale volando, seguimos para abajo como que no ha pasado nada, porque no podemos dejar que esa niña se vaya para esa montaña a buscar a esa mujer. Cuando ellos vienen y la traen, ella vino, o sea, se arregló todo, se puso maquillaje, que eso daba miedo, y llegó a la iglesia y se sentó adelante. Cuando ella se sienta ahí, se termina el servicio, el pastor dice, yo quiero que las hermanas que se vayan a quedar aquí con la hermana y la nueva creyente se queden. La bruja, Sí. la bruja. Nadie se quería quedar, entonces el pastor dice, no me puedo quedar yo. La esposa del pastor y 2 hermanas más deciden quedarse. Entonces, cuando ellas deciden quedarse, yo le digo a las hermanas, ustedes saben que están bien delante de Dios, que no hay nada guardado, escondido, que no están jugando al evangelio, porque cuando Satanás se aparezca aquí, la cosa se va a poner fea. 1 o 2 de ellas decidieron retirarse y se quedó la pastora, yo y la mujer y otra hermana. Y cuando estamos ahí, la esposa del pastor me dice, pastora, deje la puerta abierta, porque si ella sale volando aquí adentro, que salga para afuera de una vez y se vaya por ahí mismo. Digo, está bien, dejen la puerta abierta y comenzamos a clamar. Cuando comenzamos a clamar, la mujer está así parada en el medio con su muleta porque no tenía un pie enyesado, no podía pararse derecha. Y cuando comenzamos a clamar, de repente ya como que se le subieron los poderes y se paró derechita, soltó la muleta y paró el pecho y me miró de frente así con ojos como de te voy a matar. Yo abría los ojos y la miraba de vez en cuando y seguía clamando y cerraba mis ojos. En una, ella hace así y se eleva como que levita en el aire cuando estaba cerca de la medianoche y la pastora me hace señas y me sacude la mano que abriera los ojos porque la mujer estaba enfrente de mí parada a esta altura. Cuando yo abro los ojos que la veo así, digo, diablo, baja que ya tú no vuelas. Yo no sé si lo dije con autoridad o del susto, porque yo no me había enfrentado a una situación así. Soy prácticamente una nueva creyente, vengo de un mundo difícil, pero ahora estoy tratando de enfrentar ese mundo que no era lo mismo que pertenecer a él. Y cuando ella hizo así, bajó, los hermanos me miran como quien dicen, qué autoridad. Pero es que cuando tú estés en un lugar y todo el mundo esté esperando que tú resuelvas, no te queda más que sacar valor. Cuando ella baja, está así frente a mí, me mira de nuevo y me clava los ojos porque su cosa era conmigo. Y yo seguí clamando, seguí clamando. Cuando teníamos 2 horas clamando, ella bajó el pecho y estaba así como que se caía, pero yo también estaba súper cansada de clamar ya. Y de repente entra una brisa por la puerta que sopla todo y ella dice, él está aquí. Mire, y nosotros seguimos, que digo, hermano, cierre los ojos y clame, y seguimos clamando. Y sale la brisa de nuevo y entra, y eran demonios que entraban y salían. Y había algo que ella estaba como llamando más demonios, era como si estuvieran pidiendo refuerzos. En una ella me dice, dame 5 minutos, porque ella estaba así que casi se caía al piso. Y digo, tómate los 5 minutos porque ya yo estoy que casi me caigo también. Del cansancio de clamar, ya tenemos mucho tiempo clamando. Y ella hace así, se toma los 5 minutos y hace así, habla una lengua y se paró como el primer instante, como quien dice, vamos al pleito de nuevo que ya tengo refuerzo. Se restauró. Como que se restauró, ya que estaba casi Debilitada. diga, ay Dios mío, me volteo yo y la miro porque yo no le estaba mostrando temor. Lo peor que puedes hacer cuando enfrentas a un espíritu de las tinieblas es mostrarle temor, porque ellos se aprovechan de tu temor y de tu duda y de tu falta de confianza en Dios. Y yo la miré fijamente y le dije, dame 5 minutos a mí también. Como que sé lo que estoy haciendo, pero no sé lo que estoy haciendo. Me volteo contra la pared y le digo, Señor, ten misericordia de mí, que este diablo me está dando hasta paquetico. Y me volteo y digo, vamos a clamar de nuevo. Ahí clamamos y ella cayó por tierra, los demonios salieron y ella se quedó tranquila. Al otro día decidimos llevárnosla. Me la llevé para Higüey, ella duró como 3 meses conmigo y ella pasaba en los retiros cantando Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, me cogió mucho cariño, mucho afecto y ella iba y me abrazaba a veces los pies y me decía yo no tenía vida y tú fuiste un instrumento que Dios utilizó para rescatarme. Entonces quiero que entienda que no importa cuál sea la guerra, Cristo puede romper la cadena, no importa. En ese momento la gente decía ella no puede hacerlo, pero no era yo. Ahora nadie puede ir a meterse en un pleito así si Dios no lo manda. Yo estaba segura que Dios estaba hablando conmigo. Ahí quiero llegar, pastora, porque sabemos que hay personas que muchas veces quieren hacer la voluntad del Padre hasta cierto punto, quieren ayudar a los demás, pero vemos cómo usted fue instruida primeramente por el Señor, luego fue guiada y luego fue enviada por el Señor a esa localidad y a esa persona. Yo quiero que usted nos hable también
¿Cómo fueron los días después de ahí? ¿Qué pasó? No vinieron levantamientos, no vinieron represalias, no hubo ningún tipo de contraguerra por esa alma que el enemigo tenía cautivada, pero que para gloria de Dios lo utilizó como instrumento. Sí. Bueno, la mayor represalia no la tuve del reino de las tinieblas, porque pasaba algo cuando Dios me enviaba a un lugar, era como que Dios se tomaba la autoría de que Él dio la orden, y ahí las guerras son menores. O sea, tú tienes más guerra cuando tú vas y te metes en un territorio enemigo sin permiso de Dios que cuando tú te metes con el permiso de Dios. Hay una diferencia. La mayor guerra que yo vi, la vi del pueblo. Porque cuando yo regreso con esta mujer que la llevo para la iglesia, era el problema. Número uno, yo me había ido, según ellos, en desobediencia. No podía haberme metido en ese lío sin el permiso de mis líderes, pero yo me vi en jaque. Obedezco a Dios, obedezco a mi líder, que era una persona de Dios, pero no podía entender el trato de Dios conmigo en ese momento. No era normal, no era común que Dios venga y agarre a una muchachita de 13 años y una de 17 que todavía no está ni siquiera bautizada y le esté mandando a que se convierta en brujos. No era algo normal. Yo tenía que llevar un procedimiento que no tenía mucho tiempo de haber sido libre. Entonces la exposición al ataque fue fuerte en el pueblo porque querían hacerme creer que era el enemigo que estaba libertando a la gente, que la gente se estaba convirtiendo por el enemigo, que todo lo que yo estaba viendo era el enemigo, y eso yo lo repelía. Yo decía, yo conozco quién es Él y conozco quién es Dios. Y aunque hace 5 meses atrás yo estaba totalmente atada, hoy estoy totalmente libre. Y las personas le preguntaban, y es que Dios no puede libertarla, porque que yo no puedo creer que estén pasando tantos milagros, gente convirtiéndose. Para un brujo convertirse no es de que ve y dile que Cristo le ama. Tiene que haber un respaldo del poder de Dios muy fuerte. Entonces las personas decían, sí, Dios cambia a la gente, pero a ella no. A ese tipo de gente no. O sea, ese tipo de gente muy difícilmente cambia. Entonces esa era mi guerra. Esa fue mi guerra cuando yo regreso de allá para acá, prácticamente podría decir con el trofeo en la mano. ¿Cómo se sintió usted? Que Dios le entregue una bruja que tenía, por así decirlo, el barrio, la ciudad, el sector ya cansado. ¿Cómo se sintió, humanamente hablando? Sí, bueno, pasó algo en mi vida en ese momento, y es que Dios comenzó a usarme en muchas direcciones y a mostrarme muchas cosas, y en ese momento todavía mi carácter, mi yo interno no había sido transformado. Entonces en una ocasión el Señor me mostró que yo estaba muy alto, demasiado alto, me subió muy alto, tan alto que yo me asusté y le dije al Señor, bájame de aquí, y Él hace así, pa, y me deja caer, y yo me asusto. Y le digo, Señor, ¿por qué haces eso? ¿Y qué me quieres dejar dicho? Me dijo, Beatriz, lo que te he dado y el poder que te he dado, te estoy dando muestras de lo que quiero hacer contigo y lo que voy a hacer contigo. Pero yo no he trabajado tu interior todavía. Y si yo te dejo seguir en esta dimensión, voy a tener que soltarte yo mismo. Porque tu ego va a subir demasiado. Tú vas a creer que eres superior porque interiormente tú no eres diferente todavía. Yo te limpié, los demonios salieron, pero internamente tú necesitas un trabajo. Entonces esto es lo que yo tengo para ti y esta es la dimensión en la que puedes operar, pero no es tiempo. Y me hizo así, le digo, ¿me vas a quitar todo? Le dije, todo el poder. Me dijo, no, voy a reducir la medida hasta que acabe el proceso. O sea, que ya usted no comenzó a ver el mismo tipo de gloria o de manifestación hasta que Dios nos moldeó el carácter por completo. Sí, ahí Dios me entra en un proceso donde yo sí veía ciertas cosas que Dios hacía, pero no a esa magnitud. Porque era tan fuerte que yo podía, bueno, en una ocasión iba con Keila y ella recuerda esto, que ojalá un día nos toque testificar a las dos juntas, que voy entrando a la iglesia y literalmente cuando comienzo a caminar yo siento que subo y ella logró alarme, me estaba elevando del suelo. Estaba en una dimensión muy fuerte de fe. Yo había entrado al Señor. Yo no sé si usted sabe que los nuevos creyentes cuando entran al Señor y vienen de un mundo donde para ellos creían que muchas cosas es posible, su nivel de fe es muy alto, son capaces de hacer cualquier locura. Un nuevo creyente ve que detrás de esa pared hay un altar y él puede estar, un creyente maduro tranquilo, pero un nuevo creyente fácilmente lo ve todo de aquel lado, se mete por esa puerta, tumba la puerta y se entra a querer orar por el que está ahí adentro, porque son muy
dados a accionar. Y como Dios me estaba mandando, yo podía hacer cosas que a otro Dios lo mandaba y iba a decir que no. Entonces, en ese momento, Dios me usó mucho y eso me estaba causando mucha aflicción. Yo no estaba lista para soportar el embate del pueblo, sin terminar odiándolo. Que me dijeran bruja, que me dijeran no estaba lista, mi corazón no estaba preparado. Entonces Dios dijo, voy a descender la magnitud de lo que estoy haciendo contigo hasta que haga el trabajo interno, porque si no vas a caer de allá arriba explotada. Y yo lo entendí. Entonces Dios comenzó a reducir lo que estaba haciendo y a trabajar más conmigo, con mi interior. A que yo aprendiera, aunque hablaran lo que sea de mí, yo perdonar porque todavía no lo manejaba. Sí, no va creyendo. Manejaba, sí. Bueno, yo sé que muchas personas han sido bendecidas con esta poderosa experiencia que usted llegó a vivir en aquellos tiempos y dándonos a demostrar y a evidenciar de que Dios no toma una persona solamente que esté capacitada en el área, sino que Él toma de lo más vil, lo más menospreciado para Él poner su gloria. Yo creo que antes de irnos, pastora, usted le da un mensaje a esa vida que están ahí, que tal vez llevan tiempo en un estado o en un área de su vida, que piensan como que Dios no lo va a utilizar, piensan como que tal vez Dios se olvidó de ellos, que la temporada donde ellos van a ver la gloria de Dios está muy lejana. Tal vez eso es lo que usted pensaba en un principio. Usted tal vez estaba atada, tal vez estaba esclavizada, pero vemos como Dios comienza a poner su gloria sobre usted en ese tiempo. Dale un mensaje final a esa bella audiencia. Si esas personas que Dios lo ha llamado, que están en un proceso largo de transformación, quiero decirte que para Dios lo más importante no es que veas su gloria en la tierra, sino el trabajo que Él hace en ti para poder capacitarte para ese momento. Porque de nada vale que Dios te manifieste una gloria que dure 3 meses y te vayas para el piso de cocotao y Dios mismo tenga que rechazarte porque tu orgullo, tu ego, acabaste con todo el mundo, te creíste mejor que todo el mundo, que era lo que iba a pasar conmigo en ese momento, si Dios me dejaba, porque ya yo comenzaba a creer que yo tenía más visión que la pastora y en parte veía, tenía una vista que podía decirle, usted quiere ver lo que está pasando a esta hora en tal lugar con tal persona, vamos, y llevaba a la pastora y estaba pasando exactamente así. Descubríamos a la persona en pecado en el acto. Por la visión que tenía, podía escuchar lo que la gente pensaba. Pero te faltaba la madurez. Pero me faltaba la transformación interna, porque cuando Dios te transforma internamente, tú sabes que mientras más Dios te da, menos tú eres. Eres el más pequeño de todos. Entonces, no te desesperes que Dios está trabajando contigo como lo está haciendo conmigo. Dios está trabajando y lo importante para Dios antes de que llegue el momento de Dios es prepararte para que ese momento perdure. Así que lo que Dios te prometió viene de camino. Dios cuando comienza una obra la termina. Amén. La termina. Amén, así lo creemos y creemos que así mismo como Dios lo hizo con usted, tal vez lo puede hacer con cualquier vida de esa que están viendo este poderoso video. Mire, hemos llegado a la parte final, pero si usted quiere un nuevo conversatorio con la pastora, déjelo ahí en los comentarios. Yo sé que muchas personas lo han pedido, así como en la primera parte. Si no lo ha visto, vaya y véala. Yo sé que más personas lo van a estar dejando ahí en los comentarios. También quiero invitar a que sigan a la pastora en cada una de sus redes. Yo quiero que ella misma la esté dando. Amén. Estamos en YouTube como Pastora Beatriz Berroa. También estamos habilitando un canal que se llama Pastora Beatriz Berroa Formación, porque muchas personas nos han pedido que quieren conocer algo de lo que Dios nos ha enseñado de la palabra de Dios. Lo poco que sabemos se lo vamos a transmitir por ahí. Y también están invitados a Bonao en Centro de Avivamiento Midpan, la congregación. Estamos... Esa es la congregación aquí en Bonao. Sí. Estamos acá frente a la voz del Yuna, de que usted llega acá y le dice, lléveme frente a la voz del Yuna, ahí va a ver la congregación. Amén. Si quiere visitar la congregación de la pastora, puede un día, un fin de semana, darse un viaje para acá y así se goce en la casa del Señor con la presencia de nuestro Dios. Hemos llegado a la parte final, así que no olvide usted darle me gusta, compartirlo, suscribirse. Si es la primera vez que ve uno de nuestros contenidos y será hasta una próxima ocasión. Si quieren más parte, déjenla ahí en los comentarios, vamos a estar leyendo los comentarios. Dios le bendiga y hasta una próxima ocasión.